¿qué tal amigos? Este es mi primer programa y este se denomina El Séptimo Arte con Canallín. Hoy tengo conmigo al buen Maggie de Escenarios Políticos o de En Contraste, no sé en qué programa lo hayan visto más. Esto supongo que es algo no tan dentro de tu tema, que es más como la política o cultura, no sé, cultura, ¿no? Es que sí, esto es pues banal para las personas. Fíjate que ahora que me contactaste para preguntar esto, me estuve acordando mucho. Hace muchos años leí un libro que se llama Sociología del Cine y que curiosamente nos lo dieron en la Escuela de Formación Política, joven y bello todavía, y me acordaba yo mucho, inclusive lo estuve buscando porque dije quiero ver qué tanto, digamos, o por qué me dieron un librito así, que era sobre cine, pero de alguna manera metido en la dinámica política, ¿no? Por eso fue que me acordé. Pero pues un gusto estar aquí contigo, Canallín. Pues muchas gracias por venir. Una de las primeras preguntas que te hice fue, ¿cuál es tu película favorita? Sí, inmediatamente, en mi imaginario personal yo creo que ha habido varias películas que me han gustado, pero sin duda alguna la que me marcó en términos y para poder decirte y compartir, pues yo creo que la del Padrino, la trilogía en general, ¿eh? Sí, claro, todas son padrísimas. De hecho estamos escuchando de fondo una de los soundtracks de El Padrino. ¿Es correcto? Es como la canción más icónica que tiene. Ajá. La película tiene mucho que no las veo, porque la verdad las vi creo que solamente una vez. Sí. Y no me acuerdo muy bien de ellas, pero me gusta más la segunda. Ajá. De las tres es la que más me gusta. Correcto. La segunda del Padrino. A mí me impactó más, yo creo que la primera. Te voy a decir por qué. Porque yo había leído El Padrino, finalmente es una obra de Mario Puzo, el libro, pero no la facilidad es la palabra, la forma en que tratan, digamos, de plasmar lo que dice el texto en relación a, es todo un arte, todo un desafío en términos. Entonces, sí, claro. Creo que por eso fue que a mí me impactó más la primera, nada más de que era el primer contacto. Pero en general las tres me gustaron. Ok. Buscando yo ahí datos curiosos de la película, encontré que la segunda fue la que estuvo más nominada a Oscars, a premios de Oscar. pero premios internacionales. Sí, de hecho, bueno, la película del Padrino fue en 1972, marzo de 1972, cuando aparece. Fue un gran ícono porque has de saber que desde el primer fin de semana que se presenta en Estados Unidos logró juntar casi 30 millones de dólares y posteriormente en los siguientes meses logró juntar más de 250 millones de dólares a nivel mundial. Y ahorita que platicas tú, digamos, de la entrega de lo que fue ya meses después, la entrega de los Oscars, se llevó, digo que creo que son los premios más importantes para mí, la mejor película, el mejor guión y el mejor actor. El mejor actor. Entonces, digamos que fueron las tres en cuanto a los Oscars. De ahí se ha llevado de los Globos de Oro también se llevó Sí, muchos, se llevó ¿no? muchos premios. Después te hice la pregunta de ¿cuál era tu película favorita de la infancia? Ajá. Bueno, ahí la primera que vino, a mí, en general el cine me gusta todos los géneros, Sí, todo. pero digamos que si tú me preguntas a mí el día de tu cumpleaños, el cine me encanta. Y me encanta ir acompañado, pero yo la disfruto mucho solo, es decir, una buena película, que por buena no necesariamente tiene que ser cine de arte, o sea, sino más bien en los géneros de lo que a mí me gusta. Géneros pueden ser ya sea suspenso o terror. Entonces si lo traigo a colación ahorita porque pues estaba yo chamaco todavía, digamos, adquiriendo conciencia. Allá en mi pueblo solo había un cine, en Gutiérrez Zamora, cuyo el dueño era mi tío, era un familiar de mi papá.
Entonces, pero era un cine de pueblo, ya sabes, un bodegón Sí, pues, enorme. sí. No sé si has visto la película esta de Cinema Paraíso, que es una película italiana donde también en blanco y negro, un gran cine y ahí se desarrolla todo. Es lo típico de los pueblos, un gran galerón, la parte de abajo unas butacas viejas de teatro antiguo, Sí, lo que es y en la parte de arriba, digamos, el gallinero que le llamábamos, ¿no? Entonces allá, o sea, tengo muy grabado el momento, o por qué me marcó, porque allá, hace cuenta, íbamos a misa, yo estudiaba con monjas, entonces, pues no es que nos obligaran, pero como te pedían el lunes que, a ver de qué trató el sermón, había que ir, pues estaba yo chamaco, te digo, Sí, y recuerdo que saliendo de misa, la misa era a las 10, el cine, la iglesia estaba, digamos, la parroquia estaba la parte alta en el centro, caminabas 2-3 cuadras y ya nos íbamos con mis hermanos, entonces nos íbamos al cine, ¿no? Pero así se iban muchos, es decir, la misa de 10 era como para niños y adolescentes. Entonces nos íbamos y era, pues vivir, estar disfrutando ahí con las pocas cosas, no había una gran diversidad de productos en el cine. Ya sabes, las palomitas o unas galletas saladas que vendían allá y nada más se les ponía una salsa valentina, ¿haz de cuenta? Eso, y desde luego, y el refresco, y pues cuando estás niño, pues eso era un manjar, viendo la película. Y déjame decirte que esa película me marcó, porque a mí siempre me ha gustado el tema de lo que tiene que ver con suspenso y cine de terror, por llamarle, no sé si es el género correcto, el nombre, pero si bien visto, es una jalada la película en términos de lo que hay, pero déjame decirte que cuando estás niño, en este contexto del que te estoy hablando, en mi pueblo, pues se da todas las formas para poder tú compenetrarte, digamos, en esos de lo que son tus héroes de carne y hueso, Santo, Blue Demon, Mil Máscaras, en una ciudad que además, déjame decirte, en Guanajuato, que a mí me encanta, es una ciudad que me encanta, yo ya había tenido oportunidad de conocerla, mi papá, de las pocas veces que nos llevó de viaje, en los pueblos no se tiene mucho la cultura de viajar, a veces por tema económico y a veces porque pues la gente es más de estar en su chiquimundo, ¿no? Entonces mi papá nos llevó en aquella ocasión a un largo viaje por el Bajío y recuerdo mucho Guanajuato, en particular cuando fui a ver las momias de Guanajuato, porque yo las conocí, no estaban en vitrinas, de cuenta, entrabas, ibas el cementerio, ibas bajando y te ibas encontrando, digamos, en el aparador, lo único que no tenía cristal, y ahí estaban las momias chiquitas, grandes. Entonces cuando estás niño, pues todo eso bueno, eso yo lo conocí primero en vivo y a todo color. Entonces cuando yo lo veo ya con la magia del cine, con los superhéroes, digamos, representando lo bueno en contra de lo malo, a mí me impactó, a mí me impactó. Hoy, hace muchos años que no veo la película, pero déjame darte dos datos muy importantes que vale la pena comentar. El primero, que esa película, que todo el mundo podrá reírse, pues, ay, como una película de enmascarados y etcétera. Pero repito, ya di todo el contexto de por qué me impactó. Pero esta película está dentro de el patrimonio mundial intangible de la humanidad. La tiene la UNESCO. Es dentro del cine de terror, estos superhéroes que finalmente son de carne y hueso, el cine mexicano ha aportado al cine de terror. Estos churros que nos pasaban en los 60s y en los 70s, que tú ni habías nacido, pero que y todo, o sea, de verdad, escuchaba yo en alguna ocasión a algún cineasta italiano en Florencia, una entrevista que le hacían más o menos en noviembre, que es cuando se recuerdan, hay películas de terror y todo esto, y él hacía referencia, entre otros, desde luego, a que México aportó con esa serie de películas fines de los 60s, principios de los 70s, al gran cine internacional en este género. Y la prueba está que está como patrimonio mundial de la humanidad esta película ahí, independientemente de la cuestión técnica, ¿no? Etcétera. Sí, independientemente de qué tan buena sea. Qué tan buena sea, y habría que ver qué es buena, ¿no? Bajo qué indicador. Sí, claro, porque pues para el año en el que fue creada, 1972. de hecho creo que es el mismo año de la anterior.
Es el mismo año, efectivamente, híjole, ya me estoy quemando, ¿verdad? Pero pues son parte de Oye, y me faltó darte sobre esta película de las momias de Guanajuato, Santo, Blue Demon y Mil Máscaras contra las momias de Guanajuato, porque hay una película nueva del 2014 Sí. que son Las momias de Guanajuato, Las momias ¿no? de Pero eso ya es Guanajuato. animación, o sea, es otro rollo. Y déjame decirte ahí que a mí me impactó la momia esa enorme de 2 metros, ¿no? Que era Satán, se llamaba la famosa momia. Y déjame decirte que es mi suegro. Entonces, lo que es la vida, mi suegro es Tinieblas, el gigante sabio. Y quién iba a decir que muchas décadas después, yo habría de enterarme por su hija, hoy mi esposa Fanny, de que, bueno, pues prácticamente Tinieblas, pues que yo la veía enorme, efectivamente, pues mi suegro ya es un hombre grande, actualmente va a cumplir 80 años, pero mide como casi 1,90 y en ese entonces que estaba todavía de Sí, cuerpo pues, sí. erguido, pues ya te imaginarás, ¿no? Era realmente grande. Entonces el poderme imaginar estar cerca, digamos, de ese personaje, ya no como Tinieblas, sino más bien en función de aquella película que me impactó, para mí era así como que muy importante. Y en algunas de las conversaciones que yo le confesé a él cómo me había impactado, él me dice, déjame decirte, me empieza a dar ya, pues igual los parámetros, los contextos en el que se fue llevando la película. Y me platicaba que cuando a él le da, porque has de saber que él para entonces no era luchador todavía, él era actor, en algunas películas, por ejemplo, en Tarzán, ese Tarzán que conocimos en los 60 y en los 70, que fue el Tarzán original, que salió, él le tocaba doblarlo aquí en México. Entonces, porque el cuerpo era muy parecido al de él, o sea, un hombre, mi suegro ganó varios concursos de fisicoculturismo, y a él le gustaba la actuación, entonces estaba como actor secundario que lo llevaba Mauricio Garcés, Juan Gabriel, Capulina, o sea, lo que estaba de moda, digamos, en ese entonces, Sí. él cubría, digamos, ese espacio. Y la anécdota va referida en cuanto a las momias de Guanajuato, porque dice que cuando terminan de filmar uno de los capítulos, estuvieron varios días ahí en Guanajuato capital, dice que no se dio cuenta porque estaba como que dando autógrafos y todo eso, y de repente Santo y Blue Demon se fueron en el supercoche del Santo, además de que era Santo, Blue Demon y Mil Máscaras, los tres se fueron en el supercoche, los actores empiezan a retirar los que estaban ahí, y de repente él se queda solo, entonces dice, bueno, ¿ahora quién me va a llevar? Se le había hecho noche. Entonces, y para esto andaba vestido de momia todavía, es decir, la máscara de Satán, digo, ya se la había quitado, la traía en la mano, y dice que, bueno, dice, pues, me voy a ir, alguien le dijo que el hotel no estaba lejos, y se le ocurre irse caminando. Entonces, pero imagínate Guanajuato, que sería 9, 10 de la noche, porque había habido un cóctel, y en ese cóctel pues había terminado, entonces bueno, ya se fue la gente, se fueron los actores, pues me voy a ir caminando. Y ahí lo ves que va como momia, o sea, como momia, lógico, sin la máscara porque la llevaba en la mano, pero Guanajuato, y más en aquella época, dicen los 70s, pues en la noche, pues si te da miedo, pues es una ciudad colonial finalmente, ¿no? Entonces dice que iba caminando y cada vez que caminaba el tipo de botas que llevaba, imagínatelo, va caminando y de repente dice que en alguna esquina donde él se va, porque acuérdate que hay túneles, sí. Entra y va una señora con su hija y ve semejante madrolota ahí. O sea, un grito, la señora agarró el chamaco y salió corriendo y él se espantó. No supo cómo reaccionar y se fue corriendo. Imagínate él disfrazada de momia corriendo en los túneles ahí, o sea, él espantado porque podía espantar a otro y a él le agarró miedo también. Es como llega, digamos, pues ya al hotel, pues ya se quita ahí el disfraz de la famosa momia, pero creo que era importante hacer el comentario de lo que él a su vez me hizo favor de, Pues, qué buena anécdota de compartirme, ¿no? También de su experiencia de haber vivido la película. Sí, fíjate que igual hizo varias películas, pero a raíz de esa es un parteaguas, porque el acercamiento con esos luchadores del ring hace que él, Mil Máscaras en particular, Mil Máscaras es de San Luis Potosí,
en alguna ocasión que él fue a un tema de una película en San Luis, deciden, le dice, oye, ¿por qué no me acompañas al gimnasio? Y ya estando en el gimnasio, Mil Máscaras le dice, ¿y por qué no te metes a la lucha? No, pues yo que voy a estar en la lucha, sí, ¿no? Entonces dice que se vienen a México y le pide que lo acompañe a la Arena Coliseo ahí en el centro. Estando ahí, lo presenta con el diseñador de las máscaras, que él se quedaba siempre, no me acuerdo ahorita el nombre, a lo mejor Osgon se acuerda, pero el que hizo, pues desde luego, a Mil Máscaras, al Huracán Ramírez, todos esos luchadores leyenda, le hace la máscara. Es como él se mete a partir, digamos, de la película, es un parteaguas para él convertirse en luchador. Y que al tiempo, por ejemplo, déjame decirte que ahora, bueno, pues por el mismo mundo de las luchas, he tenido la oportunidad mi esposa es muy amiga sus mejores amigas son las hijas de Mil Máscaras. Mil Máscaras se casó con una norteamericana, la cual falleció, y al tiempo él se vuelve a casar con una mujer mucho más joven de origen japonés. Entonces ya sus hijas, digamos, ya crecieron y se fueron a estudiar a Las Vegas, Estados Unidos, y bueno, pues él se va, digamos, también con ellas para allá. Y bueno, pues yo he tenido la oportunidad tanto en México como en Estados Unidos, cuando voy, como él no habla inglés, así que me lo echan ahí en las reuniones familiares y me pongo a platicar con él. Y dije, pues tengo aquí al Mil Máscaras, al que yo admiré como superhéroe desde chamaco. Y bueno, pues alguno de los temas en estas charlas pues fue el comentario de la película de las momias de Guanajuato. Y él me empieza a contar también los problemas, digamos, de lo que hubo para poderse llevar a cabo, porque además, si bien había una buena comunicación entre los tres luchadores, había una lucha de egos. O sea, empezando por Mil Máscaras, que también es su ego, digo, el tipo tiene ya 81 años y sigue peleando, pero bueno, él es el Mil Máscaras, que vale la pena decirlo, es un hombre que le gusta mucho la lectura, si bien no tiene una licenciatura, digamos, como tal, tiene su oficio, digamos, luchador, su profesión como deportista, pero es un hombre muy preparado, entonces, y muy leído. En cambio, en el caso de Blue Demon y en el caso del Santo, que también son leyendas, no es lo mismo. O sea, ellos van haciendo de este deporte, del pancracio, una cosa popular, y en cambio Mil Máscaras no, porque te digo, Mil Máscaras, él, si bien no habla otro idioma, pero sí te sabe decir. Y dice que a raíz, me platicó que a raíz de esta película, digamos, en la que él estuvo, y dice que hubo como que problemas entre ellos, ¿no? Por esta lucha de egos, de quién aparece más, y por qué el Santo es el único, si bien eran los tres superhéroes, por qué es el que llevaba el coche y las pistolas, ya sabes, que hacían, que iban a quemar a las momias, no lo sé. Entonces, fíjate cómo, digamos, esta película que me marcó en un inicio, pero cómo la he seguido disfrutando todavía después de los años, ¿eh? Y no la he visto, ya no la he vuelto a ver, pero la tengo muy grabada, de tanto que me impactó. Sí. ¿Cómo ves? Algún dato ahí para abonar sería, hace un par de años fui a Guanajuato, por temas de trabajo, de consultoría, y estando ahí el amigo que me llevó, que se dedica entre otras cosas a la cultura, me dijo, oye, dice, yo sé que tu suegro es Tinieblas, que fue Satán, la momia. Entonces, como la película estaba cumpliendo, te estoy hablando más o menos del 2012, entonces estaríamos hablando que cumpliría 80, 90, ¿qué? 40 años. Entonces me decía, oye, ¿cómo ves? Porque además ya murieron todos. O sea, quedan Mil Máscaras, queda Satán, Tinieblas, y algún otro por ahí, digamos, de los principales, pero los demás ya se murieron. Entonces me decía, ¿cómo ves si hacemos en Día de Muertos una especie como de festival de cine, donde sea honrar, digamos, la película, que finalmente Guanajuato empieza a conocerte a nivel internacional a raíz de esa película? El turismo empieza a llegar como loco, sí, pues a ver las momias de Guanajuato. Entonces dice, celebramos los 40 años, traemos a los personajes, los homenajeamos,
y va a ser, quedó en un proyecto, la verdad es que cada vez que ve me recuerda, pero como ha habido cambios de gobierno, entonces ya Sí, se perdió, ¿no? difícil Pero organizar pues ahí está. También tenemos aquí que tu actor favorito de, bueno, de los que más te gustan, Bruce Willis. Bruce Willis. Sí, te voy a decir por qué Bruce Willis. Se me hace, bueno, Bruce Willis es un actor, desde mi punto de vista, muy buen actor, no tan solo porque haya ganado diversos premios, se me hace muy versátil en los personajes que ha tenido. Digo, por citar alguno, bueno, para empezar, él es de origen germano, pero solo vivió 2 años en Alemania. Sus padres, desde muy jóvenes ellos, se trajeron a la familia a vivir a Nueva Jersey. Entonces ahí, a un costado de Nueva York. Entonces, ahí, bueno, pues el tipo, en los años 80 empieza a tener, en las series televisivas empieza a tener mucho éxito. Y ya en el cine, en diversas películas que empieza a hacer, porque te digo, es versátil. Donde más yo lo he admirado, yo creo que son en la parte de lo que tiene que ver con las series o con las películas de género policíaco, Duro de Matar. Sí. Entonces, que se me hace una actuación igual, pero tiene otras, digo, tiene en Sexto Sentido, Los Mercenarios, o sea, tiene la verdad muchas películas, Sin City, varias donde ha participado. Entonces me gusta esa versatilidad, digamos, de lo que ha tenido. Lo mismo te hace comedia, o sea, te hace reír, que lo mismo papeles o roles, digamos, de muy autor, serio, o de drama, etcétera. Entonces, por eso es que me gusta, digamos, el personaje. Y hay que decirlo también que dentro de la revista Forbes, que por cierto, cuando Forbes publica hace pocos años ya en el nacimiento del siglo XXI, publicó las 500 mejores películas de la historia de la humanidad. La primera, la número 1 mencionada, fue la del Padrino. Esa fue la número 1. Y entre los actores, entre los mejores actores también, precisamente por esta versatilidad, Bruce Willis. Como datos curiosos. Sí. Pues Bruce Willis tiene alrededor de 50 películas. Más o menos. De hecho, ahorita se estrena la película de Glass. Ajá, es correcto. Que ahorita es la que más reciente que tiene. Pues para tener 50 películas y tener 68 años, se me hace que es de los pocos que yo he visto que todavía siguen haciendo muy buenas películas. Sí, sin duda alguna. Y yo creo que tiene cuerda todavía. Digo, mientras él se sienta bien, puede tener 80 años, digo, está Silvia Pinal, digo, por mencionar un caso aquí, la señora tiene, ¿qué?, 90 años tal vez, o pegándole ya a los 90, y ahí la veo que anda en una telenovela. Sí. Digo, ese es el afán en términos, digo, lo mismo puedo ver a alguien que a lo mejor tiene 50 y ya lo ves en silla de ruedas, ¿no? Sin ánimo de la vida. En cambio, estos personajes, pues mis respetos para ellos. Es el caso, por ejemplo, de lo que yo veo en esta versatilidad, en este dinamismo de Bruce Willis. Sí, a mí de las películas que más me gustan de Bruce Willis es Armageddon. Ok, sí, muy buena. Digo, muy buena porque a mí todo lo que es de acción también. Es que te digo que a mí me gusta todo, menos las de comedia, esas me aburren. Es que de repente el humor estadounidense es muy distinto al mexicano. Yo creo que soy un agrio. Bueno, no soy un agrio porque te puedo decir que puedo ver cualquier cosa, pero no necesariamente me río. Sí. O sea, me puede gustar desde una cosa del Chavo del Ocho que nunca me hace reír, pero yo lo disfruto. Hasta una buena película, digamos, como tú dices, finalmente tampoco el cine de Hollywood en particular, bueno, pues no puede ser el mismo humor norteamericano de ese estilo de películas como yo disfruto mucho, por ejemplo, ahora las mexicanas de Omar Chaparro y este tipo de personajes, ¿no? Que me sacan más la sonrisa, una o dos carcajadas, tampoco mucho, pero bueno, digamos que yo le apuesto más a otros géneros de cine. Sí, por el contraste de humor que se maneja. ¿Qué más tengo por aquí?
Creo que eso era todo lo que de lo que habíamos conversado, ¿no? De lo que habíamos conversado, sí. Correcto. Pues ya, ahí está, mi estimado Canallín, para mí un gusto estar participando aquí contigo. Cuando hay oportunidad nuevamente, pues yo estoy ahí a la orden, porque ya ves que me gusta el cine, pero debo de aclarar que soy muy malo para... O sea, veo una película ahorita y ya mañana mi cerebro la pierde porque quiere tener nuevas experiencias, nuevos conocimientos, y no, la verdad es que no me acuerdo. O sea, además no me gusta repetir películas. O sea, yo veo una sola vez una película y con eso tuve. Te pongo el caso, por ejemplo, ahorita de Roma. Me gustó, aunque siento la película muy magnificada. Es decir, hoy, por ejemplo, le preguntaban al presidente, los reporteros que... porque la conferencia de hoy duró 2 horas, de 7 a 9 de la mañana. Y casi al final ya le anunciaron que habían entregado ya las nominaciones de los Oscars, y había 10 nominaciones para... Entonces dice, bueno, felicito a Cuarón y a toda la producción, dice, por las 10 nominaciones. Y le sale un reportero y le dice, ¿y qué opina de la película? Entonces dice, no la he visto. Como jefe de Estado, que estás felicitando algo que realmente no has visto. Bueno, al menos no dijo que se trataba de Romano. No, exacto, digo, como ya sabes quién, ¿no? Digo, no me refiero al presidente, sino a esta persona. Entonces, pero Roma en particular, digo, qué bueno, creo que será la 5ª o 6ª ocasión en que México está en Hollywood, en particular en la palestra del cine. Qué bueno que estás sacando tú también el día de hoy, que están en las nominaciones. No sé si lo planeaste así o fue circunstancial. Creo que fue circunstancial. Pues mira, pues te dieron ahí una buena patadita desde Hollywood. Pero creo que el estar en la palestra en los últimos 5 o 6 años, películas no mexicanas, porque las otras eran de producciones norteamericanas o con recurso norteamericano, pero sí con matices o con productores mexicanos, bueno, pues le da esa experiencia o esa recreación, pues le da algo muy particular. Y sobre esta última, de lo que tenemos que ver aquí en Roma, yo creo que es la representación de una clase media de principios de los 70s, seguimos con el tema de los 70s, ¿no? Muy diferente, digamos, yo no me identifico, mi esposa sí se identifica, que dice que cuando estaba ella pequeña se acuerda de que las muchachas que trabajaban en su casa igual las arropaban y que les decían nenes y nenas, etcétera. Mi subcultura es muy distinta en el pueblo, digo, también había quien ahí, pero ahí no había ni el carrito de camote, sí, eran otra dinamismo, había un carrito de paletas, ¿no? Y otras cosas, pero esa remembranza, digamos, que va haciendo de lo que se vivió ahí en la colonia Roma, que yo ya fui a Tepic 19 o 21, que es donde es la fachada de la casa, pero es la pura fachada, porque en su interior las tomas son de otros lados. Pero eso de que meten el coche en un espacio angosto, estos carrotes antiguos que parecían carrozas, ¿no? Y donde está el perro te recibe y machucas la caca de los perros, ya estás gritando por aquí, un montón de chamacos. Creo que sí es una gran película. Para mi gusto, como que es como una competencia, digo yo, de la de Luis Buñuel de Los Olvidados. Pero nada que ver, creo que Los Olvidados para mí está así en una época de un México que se dio, pero bueno, como que trata, para mí, digamos, es un parangón, alguna analogía que trato de hacer con esta película, tan afamada, tan premiada ahora, pero sí representa una parte de la sociedad mexicana, y más que de la sociedad mexicana, de la sociedad de la Ciudad de México, Distrito Federal de entonces, ¿no? O sea, esa gente que viene, digamos, de Oaxaca, de estos estados sureños pobres, y con el tema del idioma, trabajar. Hubo alguien que dijo que había un exagerado feminismo en el interior de la película. No lo sé, la verdad es que pues, hay un personaje principal que hoy me llama la atención, porque justo ella, que hoy fue mencionada, está digamos, en las nominaciones para mejor actriz secundaria, ¿no? Pero también está Lady Gaga también ahí, ¿no? Entonces tú ves a la güerota por un lado y ves a
a la chica, maestra rural, etcétera, de origen, de ascendencia indígena, y bueno, no hay quien dice, bueno, pues pues hizo bien su papel, digo, sin ser actriz, la verdad es que hizo bien su representación, y ahora dice que se va a dedicar, yo no sé si se vaya a dedicar al cine, ya tiene su profesión, pero sí logró representar y compenetrarnos mucho, a veces lentamente, porque es lenta la película desde mi punto de vista, pero es padre, digo, el compenetrarte en esa colonia Roma que tanto, que a mí me encanta, la verdad estar, por ahí lo disfruto mucho, pero sobre todo hoy que escuchaba a unos amigos decir, ¡jaste, la hora de México!, ¿no? O sea, que es algo muy normal, en mi pueblo no había ni radio, entonces yo no estaba acostumbrado a eso, los programas de televisión, por ejemplo, que hablan de que las playas de Tuxpan son muy feas, ¿no? ¿No es cierto? O sea, no son como las del Pacífico, pero no son feas las playas veracruzanas, hay playas muy bonitas, pero hay que conocerlas. En fin, yo creo que la película por sí misma da para mucho, ¿no? Y ojalá y tengan mucha suerte, Pues, Cuarón y todo el equipo. Yo cuando vi la película, te podría decir que de algunos lugares así que aparecen en la película, Ajá. Roma, llegué a entrar al pasillo principal donde está barriendo el agua. Ok. En ese, cuando trabajaba en otro lugar, un día así entré ahí a dejar un material a una casa. ¿Ah, sí? Cuando estaba viendo así el inicio del video dije, Dices, yo yo entré ya ahí. estuve aquí. yo entré ahí y no estaba ese perro. Es que es muy, muy parecido, digamos, el tipo de mobiliario en el que está. Que intentan conservarlas lo más... Tú entras a varias de esas casonas porque hay gente que todavía vive ahí. Digo, los matrimonios a lo mejor ya los viejitos se murieron, si no es que viven todavía algunos viejitos, pero tú encuentras todavía esas consolas de, ya sabes, para los discos enormes, inclusive las televisiones, digo que a lo mejor ya no las usan, no, pero están ahí como parte del patrimonio familiar, ¿no? El tipo de camas que había, o sea, en fin, toda una época. Por eso yo destaco mucho, efectivamente, insisto, a lo mejor está magnificada, pero creo que es una muy buena película, ¿no? E insisto, me sigue gustando más Los Olvidados de Luis. Creo que retrata más, pues, a la sociedad mexicana, o a la ciudad inclusive. Pues eso sería, creo, todo, Canallín. Pues creo que sí. Muy bien, pues yo te agradezco y espero No, pues gracias a ti por habernos contado unas historias magníficas de las momias de algo de Guanajuato. lo que ahí las novias de Guanajuato. Fíjate que yo he ido cerca de Guanajuato, pero nunca he ido al centro de Guanajuato a ver las momias. Pero ahora creo que iré. Mira, vale la pena, déjame decirte, yo que soy pata de perro y me gusta la historia, Guanajuato es una ciudad efectivamente colonial, pero es diferente a todas las ciudades coloniales de México y de América Latina. Y es diferente porque quien diseña Guanajuato y que nunca lo conoció, es un arquitecto, un constructor de la Alta Edad Media, estamos hablando ya por el siglo XIV más o menos. Hizo una ciudad, hizo varias ciudades, pero hay una que es una joya, que es patrimonio de la humanidad también, que Guanajuato lo es, que se llama Brujas, en Europa. Entonces esta ciudad tiene mucha similitud con Guanajuato, pero es mucho más antigua, digo, aquella tiene 2000 años, pero la parte en que la empieza a remozar este arquitecto, al finales de la Edad Media, siglo XIII, siglo XIV, o sea, con algunas cuestiones góticas, pasillos subterráneos, etcétera, porque está abajo del nivel del mar, entonces está en Países Bajos. Entonces esto hace que tenga que tener una dinámica la construcción, porque en cualquier momento una marejada llega y los mismos ríos o la marejada te inundan las ciudades, ¿no? Entonces él diseña desde allá esta ciudad para Guanajuato, que en aquel entonces, bueno, Guanajuato, pues tú sabes, es un estado en general y en particular la ciudad, que tiene muchas minas, oro, plata, es una ciudad muy rica, que desde el inicio de la colonia, estos hombres, digamos, o estos españoles que lograron descubrir las minas, cada vez que descubrían una mina, en agradecimiento, construían hermosas iglesias ahí. Entonces empiezan como que eran diferentes ranchos en las lomas donde estaban
las entradas a las minas, ¿no? Entonces muchas iglesias, la gente empieza a llegar, trabajadores, digamos, a dar los servicios, quien diera de comer, mesones, etcétera. Llega un momento en que alguien manda a llamar a este señor, que él diseña, nunca conoció la ciudad, pero hizo el diseño de la ciudad. Por eso es que Guanajuato es una ciudad hermana de Brujas, que es una belleza, y Guanajuato es una ciudad colonial, pero diferente al resto de las ciudades coloniales. Entonces, por eso tiene su particularidad. Y ahora, si me preguntas si ahí me faltó otra referencia en relación, por ejemplo, al Padrino, a mí me llama mucho, a mí me gusta mucho el tema del Padrino. Tú sabes que los personajes principales tienen que ver con la Cosa Nostra en Nueva York, pero cuyo origen estaba en los narcotraficantes en Sicilia, ¿no? Mi abuelo es de origen italiano, pero es del norte de Italia. Entonces, digamos que como que yo traigo muchas cosas, tanto genéticas como de cultura, por eso me gusta mucho, pero además El Padrino, la forma en que se desarrolla la trilogía, el drama, la actuación en que actúan, tiene mucho que ver con la política. Entonces, por eso es que yo aprendí mucho en esa película, además de gustarme como cultura general, por esta parte, digamos, de lo que hay, porque la política, pues, está mal que lo diga, pero son como mafias también. Se cierra filas, se desaparecen, personajes se aparecen, se toman decisiones, hay juegos de lealtades, toda una serie de cuestiones, te digo que por eso yo creo que también me dejó muy marcada esa película. Ahí lo dejo nomás como contexto, mi querido Canallín. Y bueno, pues yo... Bueno, pues creo que eso sería todo por el día de hoy. Son las 8. Estamos en buena vida. Pues nos vemos el próximo martes. El próximo martes. ¿A quién vas a tener de invitado? ¿Qué tienes para el próximo martes? Sorpresas. Ay, voy no a te ir gustan trayendo. las sorpresas. Voy a ir trayendo a nuestros Tienes ya amigos todo tu menú, ya lo locutores. alcancé a ver ahí. Muy bien, Canallín, pues muchas gracias, te deseo mucho éxito en el programa. No, gracias. Y te siguen, hay que promoverlo, y qué bueno que Radio Transistor se sigue enriqueciendo con nuevas temáticas, nuevos contenidos, ¿no? Es en beneficio de todos. Que pasen buenas noches. Tan, tan.